Bien, siguiendo con este tema, Dinin, de la Kabbalah y la cosmobiología, o la cosmobiología cabalística, se hace necesario también tomar un tema muy importante referente a lo que dijimos que es el tikkun, la corrección, pero también tenemos que ver aquí cómo se manifiesta la ley de causa y efecto, que también pues en muchos lugares o más comúnmente encontramos como la cuestión de la ley del karma. Pero regresando al tema de causa y efecto, es una ley física que creo que todos conocemos o muchos sabemos de su existencia y cómo se refiere aquí a la cosmobiología cabalística. Entonces, ¿qué significa ser un efecto en este mundo físico? Sería un buen cuestionamiento para introducirnos a la diferencia entre causa y efecto. ¿Qué significa convertirse en la causa? Y entonces aquí, ¿cuál sería el papel del libre albedrío dentro de esta dinámica? Ya hablamos también del libre albedrío en nuestra entrega anterior, pero vuelvo a hacer este cuestionamiento. ¿Qué significa ser un efecto en este mundo de la materia, en este mundo físico? ¿Y qué significa el convertirse en la causa? Ya hemos hablado de este tema, me parece que ser en la masonería, que es muy interesante porque pues somos efectivamente efecto, y ese efecto hace una causa, pero esa causa vuelve a ser un efecto, etc. Entonces, a manera de metáfora también, digamos, imaginen que de pronto sufrieran pues un problema en sus estudios, en su profesión, en sus negocios. Generalmente pues va a haber un ofuscamiento, una preocupación, un enojo, un miedo, y podemos también, en otro ejemplo, suponer que alguien de ustedes tiene una controversia con otro y por consiguiente se sienten heridos, enojados, y en el peor de los casos se sienten vengativos. En ambas situaciones, ya haciendo una reflexión que subyace, un evento externo fue la causa de sus sentimientos, de sus emociones internas. Simplemente reaccionaron ante una situación y sus emociones fueron el efecto de algo que generalmente está fuera de ustedes mismos. Ahora, ¿qué ocurre si los cambios son para bien? ¿Qué ocurre si las situaciones que hemos mencionado en sus estudios, en sus trabajos, en sus profesiones, en su ocupación, en sus sentimientos, mejoran? Pues generalmente se sienten dichosos, se sienten confiados, se sienten con lux. Y entonces, pues, por ejemplo, también alguien que ustedes admiran, pues les hace un reconocimiento. ¿Qué sienten? Pues se sienten halagados, se sienten gratificados. Una vez más, en estos ejemplos,
algo externo es la causa de sus emociones. Y de nuevo, están simplemente reaccionando ante una situación externa a ustedes mismos, a sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que fue una situación, la causa y sus emociones, en estos ejemplos últimos, sus emociones positivos han sido los efectos. Ahora, en contraste, estamos hablando del efecto. Ahora, en contraste, examinemos lo que significa ser una causa. Se desata una crisis laboral, se desata una crisis familiar, se desata una crisis financiera, se ponen al borde del miedo, pero de repente recuerdan que el propósito de su vida es convertirse en la causa, no solamente en el efecto. Entonces, en vez de reaccionar con miedo, mantienen la calma, enfocan su atención en su respuesta, se dan cuenta que tienen el poder de determinar su propia, felicidad, su propio contentamiento, y que éstas no dependen de las altas o bajas en su vida emocional, en su vida laboral, en su vida familiar, etc. Y entonces, pues, como todo es cíclico, definitivamente es cíclico, es una ley, de repente, pues esa situación familiar mejora, esa vida laboral mejora, esa vida de los estudiantes tiene un alta, y en lugar de reaccionar con felicidad y dicha ante la perspectiva de tener mayor beneficio, reconocen que su felicidad debe estar presente sin considerar las fuerzas externas. Este simple reconocimiento les pone en control de su vida interna. ¿Qué quiere decir esto concretamente? Que ustedes son la causa de sus emociones. Entonces, cuando reciben la luz directamente, como cuando fueron ustedes creados, una gran felicidad, ¿no? Cuando somos creados, son simplemente un efecto. Sin embargo, cuando la luz está oculta y hay que esforzarse para ganársela, resistiéndose a sus instintos reactivos, sin duda, la luz es revelada. Es decir, ustedes son la causa de su revelación. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginen a un ancianito que fabrica rompecabezas y que encuentra su mayor felicidad cuando las más encantadoras pinturas para niños las puede transformar en rompecabezas. Él es responsable de crear un cuadro original y su objetivo es brindar placer creando encantadoras imágenes. Pero resulta que ningún niño está interesado en recibir un rompecabezas completamente armado, no importa cuán hermoso sea o maravillosa sea la imagen vista desde una perspectiva completa. La verdadera dicha la encuentra el pequeñín al armar el rompecabezas, cuando ve que lo va poniendo y lo va haciendo y todo esto va armándose de mucho contentamiento. Así, cuando un niño reconstruye el rompecabezas y observa la imagen completa, pues su sensación de pertenencia y de logro es la que se manifiesta. Y el niño en este caso se convierte en la causa. Cuando estamos hablando de causa y efecto, el niño en este caso se convierte en la causa detrás de la creación de la imagen. Entonces, al armar un rompecabezas, con frecuencia ponemos piezas en lugares equivocados. Todos, ¿no? Cuando armamos un rompecabezas, quiero suponer que todos hemos armado rompecabezas, pues para ver si embona una a otra, pues nos equivocamos, ¿no? Pero el reto
da valor y significado a los movimientos correctos cuando finalmente los hacemos. Bueno, esa es la vida, hermandad. Esa es la vida. Estamos tratando de poner una pieza en su lugar y nos equivocamos, pero eso nos debería, ¿no?, dar este reto y de valor y significado cuando por fin podemos poner la pieza y embona en el lugar adecuado. Esa es la vida. La Lux entonces desmontó el rompecabezas cuando hubo un exceso de luz en la vasija. Creo que esto pues lo hemos hablado varias veces, tanto en Hermondor como por supuesto en Kabbalah Tikkun Hatzot, y no sé si en algún otro de nuestros foros donde charlamos velaciones o en algún otro momento en el círculo de estudios algo, es hablar de cómo es que la luz pues llenó a la vasija y la tronó. En la entrega anterior hablaba de que pues ahí vino la oscuridad y entonces hubo una aceptación del ser humano para tener que crecer por sí mismo. Y entonces la luz desmontó el rompecabezas de la creación por orden de la vasija que se destruyó para que podamos ir construyendo de nuevo primero esa vasija en nosotros mismos, esa parte receptiva, la fontanela si ustedes quieren, que es donde entra la luz. Hay que irla construyendo. Por eso hay muchos desvaríos en las personas, no necesariamente enfermas, sino la gente hace muchos desvaríos, hace cosas como que no entran dentro de lo que debería de ser con sentido, con significado. Entonces esa es parte del trabajo. Estamos tratando de poner las piezas en su lugar y erramos muchas veces, pero poco a poco vamos haciendo que nuestra vasija se reconstruya. Y luego de ahí reconstruirla con la familia, y luego de ahí reconstruirla con todas nuestras relaciones, porque son al final una gran vasija, la humanidad. Entonces, en el sentido, digamos, místico, lo podemos manejar así. Y si este rompecabezas de la vida, en este rompecabezas tendemos a hacer movimientos correctos e incorrectos, pero cada vez que dejamos de reaccionar a los sucesos externos y resistimos nuestras tendencias egoístas, que son tendencias egoístas naturales, ¿no?, en principio, nos lleva a hacer actos egoístas, pero son tendencias egoístas naturales, pues colocamos otra pieza del rompecabezas. Y cada ocasión en la que resistimos la urgente necesidad de reaccionar y somos proactivos, ponemos otra pieza en su sitio. Entonces la gente con frecuencia desacredita mucho la cosmobiología cuando dos individuos nacidos en el mismo momento, por ejemplo, y lugar, llevan vidas completamente distintas. Dicen, es mi gemelo astrológico. Pero realmente las vidas tienen que ser, por ley, totalmente distintas, ¿no? Las posiciones de sus planetas son idénticas, ¿no? Incluso aunque no sean gemelos astrológicos, ¿no? Podemos decir, ay, tú también tienes este planeta en el signo como yo, ¿no? Tú tienes Saturno en Capricornio como yo. Pero no va a ser, por lo mismo de la naturaleza de la carta, no van a ser igual los efectos, son tendencias que pueden parecerse. Pero, ¿por qué entonces las vidas no son iguales de un gemelo astrológico o de quienes tienen planetas semejantes no les pasa lo mismo? Bueno, la Kabbalah contestaría, justamente porque nuestra vida no está determinada por la posición de los planetas. Ya les había dicho en la entrega anterior que son tendencias energéticas. Me he cuidado mucho de aclararles que son tendencias energéticas, no determinaciones, ¿no? Aunque así parezca cuando las escribo o lo hablo, son meramente tendencias y está escrito. Entonces, nuestra vida no está determinada por la posición de los planetas, es una tendencia. De hecho, sería correcto siempre manejarlo así, ¿no?
o en todo caso decir que la posición de los planetas está determinada por nuestra vida o nuestras vidas, ¿no? O sea, nosotros le damos esa determinación, no sé si se entiende. Entonces nuestro nacimiento ocurrió en ese determinado momento, porque ese era el instante, también creo que lo dije la vez pasada, el instante preciso en el que su nefesh necesitaba nacer. Entonces, en otras palabras, no fue producto de la casualidad que yo naciera, por ejemplo, el 28 de noviembre de 1970 a las 14:30 horas aproximadamente. Pues no fue el azar, ¿no? Como dijo Einstein, Dios no juega a los dados con el universo, o sea, no es casualidad. Y pues tampoco nuestras nefesh juegan con nosotros. Cada uno nació en el instante preciso que nos brindó la mejor oportunidad de volvernos más como la luz y ascender más a los altos niveles de conciencia. Que no los aprovechemos, que vayamos por otras vertientes, es nuestro libre albedrío. O dicho de otra forma, estamos aquí en realidad para mejorar nuestra capacidad de compartir, nuestra capacidad de servir, ¿no? Y convertirnos en la causa de nuestra realización. Al hacerlo así, pues nos reconectamos con la luz que nos creó. Hacemos una conexión con el gran cosmos. Y en este caso, la cosmobiología cabalística nos dice que nuestra vida actual, en general la Kabbalah nos dice así, nuestra vida actual es la suma de todas nuestras vidas pasadas. O sea, no acabamos la anterior. Si acabáramos y cerráramos, selláramos la vida anterior, ya no estaríamos en este mundo, en esta reencarnación. Entonces quiere decir que vamos siendo la suma de todo ello. Entonces es interesante porque nosotros no estamos buscando de ninguna manera ver qué pasó en nuestras vidas pasadas tal cual, ¿no? Sino entender cómo ha sido ese pasado para entender también, comprender más bien qué está pasando en este. Pero el no, si fuimos el sirviente de Tutankamón o algo así, ¿no? Entonces, en nuestra vida presente, pues vamos a tener retos como lo tuvimos en otras vidas, problemas, y tomamos ciertas decisiones, y algunas de esas elecciones fueron acertadas, ya que dieron como resultado un crecimiento de nuestro deseo de recibir para servir, el deseo de recibir para compartir, y la evolución también de nuestra nefesh. Recuerden que entre más damos, entre más nos entregamos al otro, ¿no?, más evolución se va dando en nuestra nefesh. Pero dar naturalmente, no por una conveniencia, no dar por esto, porque si doy pues voy a estar mejor, sino simplemente que nos nazca de adentro